La gerencia defendió a mi amigo traidor que robó mi trabajo y mi bono de $55.000. Me humillaron exigiéndome ser como él, pero todo colapsó y el CEO vino rogándome que salvara la empresa. Hola, Reddit. Soy un hombre de 36 años y he sido amigo de Mateo desde la universidad. Fuimos compañeros de habitación en segundo año en una gran universidad estatal del noreste. Incluso lo ayudé a aprobar estadísticas en 2011, cuando estaba a punto de reprobar. Siempre fui el que lo empujaba un poco cuando las cosas se le iban de las manos. Hace 8 meses, Mateo fue despedido de su trabajo en marketing. Era su tercer empleo en 4 años. Debía 2 meses de alquiler, tenía las tarjetas de crédito al máximo y estaba considerando volver a vivir con sus padres a los 35 años. Estaba asustado. Yo lo veía, así que decidí ayudarlo. Le conseguí un trabajo. Entré a la oficina de Claudia, nuestra directora de operaciones en Velocity Logistics, y utilicé 12 años de credibilidad en una sola petición. En más de una década nunca le había pedido un favor. Le dije que Mateo era inteligente, adaptable y un buen jugador de equipo. Puede que exagerara un poco sus habilidades técnicas, pero pensé que podría ponerse al día. Con Mateo hablé en privado y le dejé claras las reglas: preséntate, aprende y no me hagas quedar mal. Ese era el trato. Claudia lo contrató precisamente por eso. Porque durante 12 años yo nunca había pedido nada para mí ni para nadie. Esa fue la única vez. Recuerdo haberme sentido estratégico, como si hubiera hecho una apuesta inteligente. Isabel, mi esposa, incluso me dijo: eso fue algo realmente bueno que hiciste. Y durante un tiempo, pensé que tenía razón. Mientras yo ayudaba a Mateo a conseguir empleo, llevaba 12 años sosteniendo la infraestructura de Velocity Logistics, una empresa grande que cotiza en bolsa, donde al liderazgo le importaba más cómo se veía todo que cómo realmente funcionaba. El año anterior rehice por completo el sistema que decide por dónde se mueven los paquetes, y en solo 4 meses le ahorré a la empresa $7 millones. Eso significó menos combustible gastado y entregas que llegaban un día antes en varias regiones del país. Aún así, trabajaba solo. Pedí 3 veces por escrito que contrataran a otro ingeniero y que existiera una rotación real de guardias para no ser el único que respondía de madrugada. Siempre me dijeron que no. También pedí dinero para arreglar un problema grave del sistema que sabía que podía hacer colapsar todo. Otra vez, no. Incluso pedí algo tan simple como que mi nombre apareciera oficialmente en los proyectos que yo mismo había construido. Tampoco. Así que dejé de pedir. Empecé a guardar pruebas. Cada correo, cada propuesta rechazada, cada no está en el presupuesto. No estaba quejándome. Estaba armando un expediente. En la reunión trimestral, Claudia se paró frente a 400 personas y presentó la reconstrucción del sistema como si fuera idea suya. Usó mis diapositivas, mis números. Incluso repitió una frase de mi informe palabra por palabra, como si se le hubiera ocurrido a ella. Esta vez no me quedé callado. Esa misma tarde envié un correo a todos los que estuvieron en la presentación. Adjunté mi informe original, el historial que demostraba que yo había hecho el trabajo, y escribí una sola línea: adjunto los materiales originales por si quieren revisar la metodología. Con gusto la explico. Sin acusaciones. Sin drama. Solo hechos. Claudia nunca respondió. Pero no hacía falta. Cualquiera que abrió ese correo entendió exactamente lo que había ocurrido. Entre todo lo que pasó, me di cuenta de algo: mi mejor amigo Mateo, el mismo al que yo había ayudado a entrar a la empresa 3 meses antes usando todo mi capital interno, se levantó de su silla y le dio una ovación a Claudia, cuando ella hizo su presentación, como si estuviera presenciando algo histórico. No fue un aplauso casual. Fue visible y enérgico. En ese momento no le di demasiada importancia, pero con el tiempo entendí que no estaba celebrando el trabajo, sino posicionándose y buscando su aprobación. No fue un gesto aislado, fue la primera señal de una actitud que después se repetiría. Yo siempre me daba cuenta de todo. Guardaba pruebas de cada cosa que hacía, cada cambio en el sistema, cada informe, cada noche en vela arreglando algo a las 2 de la mañana. No era paranoia, era protección. Me repetía: sigue haciendo bien tu trabajo. Algún día eso hablará por ti. No estaba ignorando lo que pasaba. Estaba dejando que se acumulara. Con el paso de las semanas después de esa presentación, empecé a notar un patrón en Mateo. Siempre encontraba una excusa para estar cerca de Claudia, se ofrecía para ayudarla, se quedaba hablando con ella después de las reuniones y repetía sus ideas como si fueran brillantes. Poco a poco empezó a aparecer en reuniones a las que antes no era invitado y a ser copiado en correos que no tenían que ver con su puesto. No era liderazgo. Era alguien entendiendo muy bien que gestos eran recompensados en ese lugar. Faltaban unas 6 semanas para Black Friday y el volumen de trabajo ya estaba subiendo fuerte. La empresa tenía miedo de perder más gente. Amazon ya se había llevado a 2 de nuestros mejores ingenieros el mes anterior. Entonces anunciaron lo que llamaron una iniciativa estratégica de retención.
Estamos cuidando a nuestros jugadores clave, dijo Claudia en la reunión del lunes, con esa sonrisa que parecía amable pero no lo era. Valoramos su lealtad por encima de todo. Mateo fue promovido a líder senior de innovación. No por resultados extraordinarios, ni por liderazgo probado, sino porque era el rostro perfecto de alguien leal, alguien que aplaudía, que no hacía preguntas incómodas y que había llegado allí gracias a una recomendación que Claudia podía capitalizar. Le dieron un escritorio en la esquina, cerca de las ventanas, más próximo a su oficina. Y en cuestión de una semana, parecía otra persona. Todo empezó con cambios pequeños, pero constantes. Mateo comenzó a meterse en todas las conversaciones importantes, copiando a los jefes en cada correo y asegurándose de que su nombre apareciera primero. También creó un canal interno en Slack, una aplicación que usamos en la empresa para comunicarnos, al que llamó Canal de Innovación, donde pasaba el día compartiendo artículos de revistas y vídeos motivacionales, pero nunca cosas que resolvieran problemas reales ni ayudaran a que el trabajo avanzara. Después cambió la forma en que hablaba de mí. Ya no era a escondidas. Lo hacía delante de mí y frente al resto del equipo. La primera vez fue en una reunión corta. Yo estaba explicando un arreglo que había hecho el fin de semana para evitar que el sistema se cayera con el aumento de trabajo, cuando Mateo me interrumpió a mitad de la frase. Sí, eso es apagar un pequeño incendio cuando ya todo está ardiendo, dijo Mateo recostándose en su silla con una seguridad recién adquirida, piernas abiertas y brazos detrás de la cabeza, como si presidiera una corte. En lo que estoy trabajando es en un sistema que nos evite tener que seguir haciendo este tipo de soluciones temporales, añadió con tono de superioridad. Soluciones temporales, pensé para mí mismo. El parche que ejecuté ese fin de semana mantuvo en movimiento $2 millones en envíos. Pero claro, es un arreglo temporal. No me inmuté. Simplemente respondí, con tono plano. Ese parche preservó 2 millones en ingresos durante el fin de semana. Con gusto te explico la arquitectura cuando estés listo. La sala quedó en silencio. Mateo se rió para restarle importancia y yo volví a mis notas. Unos días después, envió un correo a toda la empresa. Asunto, repensando nuestro enfoque hacia la resiliencia de sistemas. El cuerpo eran 3 párrafos diciendo mucho sin decir nada concreto, ese tipo de redacción donde cada frase suena trascendental, pero ninguna aterriza en algo específico. Luego incluía una lista de iniciativas que, supuestamente, estaba liderando. Cada una era una versión maquillada de propuestas que yo había presentado durante los últimos 2 años. Propuestas que Claudia había rechazado. Mateo solo cambió los títulos y puso su nombre. La peor traición fue cuando tomó una herramienta interna de monitoreo que yo había desarrollado meses antes. Era un sistema que analizaba el tráfico en tiempo real y detectaba picos anómalos antes de que se convirtieran en caídas. No era algo visible para clientes, pero permitía anticiparnos a problemas en lugar de reaccionar cuando ya era tarde. 6 meses después, Mateo la subió como si fuera un proyecto nuevo y la presentó en una reunión importante como propia, eliminando mi historial de autoría. El archivo original seguía ahí. Apostó a que nadie lo revisaría. No lo enfrenté de inmediato. Reuní pruebas y dejé constancia formal en el departamento de tecnología. Días después, se lo mencioné tomando café, solo nosotros dos. La herramienta que presentaste, la escribí yo. Está en el sistema desde hace meses. Se atragantó ligeramente con el café. Fue apenas un segundo, pero suficiente. Su expresión cambió, algo entre sorpresa y molestia, una dureza breve en la mirada. Luego se recompuso. Se volvió a poner su máscara y me sonrió. Se levantó con calma, me dio una palmada en el hombro y mientras se alejaba, dijo: «Lo sé. Solo le estoy dando nueva vida. Haciendo que el liderazgo le preste atención. Deberías agradecerme». No respondí. Solo lo miré y lo dejé sonreír. Esa misma tarde registré la conversación. Después de ese día su trato hacia mí empeoró. Empezó a asignarme tareas. No a pedirlas, a asignarlas. Me escribía por el chat interno de la empresa. «Oye, Gabriel, ¿puedes pasarme los datos de cuánto tiempo estuvo funcionando el sistema sin problemas para mi informe antes de que termine el día? Necesito que hagas un diagnóstico antes de mi reunión con Claudia mañana». La primera vez respondí en el chat público, no por mensaje privado. «Mateo, no reporto a ti y eso no forma parte de tus funciones. Si necesitas algo de manera formal, inclúyeme a través de Claudia. De lo contrario, no procede». Guardé todo. Nunca volvió a asignarme nada por escrito. Empezó a disfrazarlo como favores. También lo rechacé por escrito. Cada uno. Los comentarios condescendientes empezaron a acumularse. En un almuerzo de equipo, alguien preguntó por la recuperación del almacén de Atlanta, 2 años atrás. Aquella vez que conduje 14 horas y reconstruí 3 servidores con mi propio dinero, ahorrándole a la empresa $2,1 millones. Mateo intervino, un ejemplo clásico de cultura del héroe.
Sin ofender, Gabriel, eres increíble en emergencias, pero quiero que no dependamos de eso. Lo miré fijamente, esa recuperación salvó 2,1 millones en 48 horas. Me gustaría ver qué resultados da tu sistema. Silencio en la mesa. Mateo se rió demasiado fuerte para disimular que lo habían puesto en su lugar y cambió el tema hacia algún podcast. Los ingenieros jóvenes gravitaron hacia él. Los invitaba a almorzar y regalaba copias de libros de autoayuda. Uno dejó de consultarme y fue a Mateo, quien me reenviaba las preguntas en privado y retransmitía mis respuestas como suyas. Lo confirmé cuando el chico agradeció públicamente a Mateo por un problema que yo había resuelto a las 11 de la noche mientras él subía historias de Instagram. Anoté todo. 2 semanas antes de que todo explotara, tuvimos una reunión general. 50 y tantas personas apretadas en la sala principal, y el resto siguiendo por pantallas desde el área común. Claudia presentaba el plan de operaciones para el pico de demanda, cómo enfrentaríamos el aumento del Black Friday. Luego se volvió hacia Mateo. Mateo, explícanos la parte técnica. ¿En qué estado está realmente el sistema? ¿Está preparado para soportar el volumen que viene? ¿Y qué pasa si algo falla? Mateo no podría distinguir un problema básico aunque lo tuviera delante, pero se levantó con una seguridad impecable y proyectó sus diapositivas. Diapositivas llenas de datos que yo había recopilado, números que yo había analizado y conclusiones que había preparado para un informe interno 2 semanas antes. Solo las había pasado a su propia plantilla y puesto su nombre en grande. Comenzó a hablar sin mencionarme al principio. Tenemos sistemas antiguos que, siendo honestos, apenas se sostienen. Funcionan a base de arreglos rápidos y soluciones temporales. Algunas personas rieron. Nuestro equipo ha pasado años simplemente manteniendo todo con vida, arreglando problemas cuando explotan, reaccionando a las crisis, apagando incendios. Pero eso no es una estrategia. Es correr sin avanzar. Yo estaba sentado en la tercera fila. Sentí como varias miradas se giraban casi al mismo tiempo. No hacía falta que dijera mi nombre, todos sabían que estaba hablando de mí. Mateo pasó a la siguiente diapositiva. Era una comparación sencilla. De un lado puso algo así como trabajar apagando incendios. Del otro, pensar en el futuro e innovar. En la primera columna describía, punto por punto, exactamente lo que yo hacía, resolver problemas cuando aparecían y mantener todo funcionando. En la segunda, hablaba de grandes planes y mejoras que, según él, estaba preparando para cambiarlo todo. La vieja forma de hacer las cosas, continuó, quedarse despierto toda la noche arreglando problemas, vivir a base de café y depender de que alguien venga a salvar el día. Eso no es sostenible. Me miró directamente. Tomás, nuestro ingeniero senior, que llevaba casi tanto tiempo como yo en la empresa, se quedó completamente quieto. Lo vi empezar a escribir en su teléfono debajo de la mesa. Gabriel es genial en emergencias, añadió Mateo, pero necesitamos gente que pueda planear, no solo parchear. Dejó la frase suspendida en el aire y luego miró a Claudia. Ella le devolvió un leve asentimiento, como si lo hubieran ensayado. La sala quedó en silencio absoluto. Mi teléfono vibró. Tomás me escribió, ¿esto es en serio? ¿Estás escuchando lo que está diciendo? Claudia intervino sin perder el ritmo. Mateo tiene razón, Gabriel. Se giró hacia mí y lo juro, sentí como todas las miradas se movían al mismo tiempo en mi dirección. Lo que haces es importante, Gabriel. De verdad. Pero Mateo representa hacia dónde queremos llevar la empresa. Por eso estamos ampliando su puesto. Él va a dirigir los nuevos proyectos de mejora e innovación. Intenta aportar desde esa visión. No se trata solo de mantener todo funcionando, sino de pensar en lo que viene después. Levanté la mano. Solo una aclaración. Los datos de la diapositiva 4 salen de un informe que yo entregué el 3 de octubre. Y 3 de las propuestas que aparecen en la diapositiva 6 son ideas que envié el año pasado y que fueron rechazadas por falta de presupuesto. Si hace falta, puedo compartir los documentos originales. Hubo un silencio total. La sonrisa de Mateo se congeló. Claudia parpadeó. Tomás me escribió, los dejaste sin palabras, jaja. Claudia se recompuso. Podemos hablar del tema de la autoría en privado. Y siguió con la reunión como si nada. Pero ya era tarde. 50 personas lo habían escuchado. 50 habían visto la expresión de Mateo. Yo no necesitaba ganar la sala, solo necesitaba que el registro quedara corregido, aunque fuera una sola vez. Después de la reunión, Mateo me dio una palmada en el hombro, tranquilo, sin rencores. Era un comentario general. Sonrió satisfecho, vas a estar bien. Estás hecho para cosas de soporte. No todos están destinados a liderar. Esto será bueno para ambos. Como si fuéramos socios, como si no acabara de pintarme un blanco frente a toda la empresa. Volví a mi escritorio. No estaba furioso, estaba calculando. Esa noche revisé mi contrato de trabajo con calma. Mi salario era el normal para mi puesto.
No había ninguna cláusula que me obligara a estar disponible fuera del horario laboral, ni un sistema formal de turnos para atender emergencias. Durante 12 años, cada vez que me quedé despierto de madrugada solucionando crisis fue por voluntad propia. No estaba escrito en ningún lado. No era obligatorio. Y nunca fue compensado aparte. Esta vez no lo leí como empleado leal. Lo leí pensando cuánto costaría reemplazarme. También busqué cuánto cobran en el mercado los consultores especializados en infraestructura tecnológica como la que yo manejaba. Las tarifas iban entre $250 y $400 por hora. Bueno saberlo. Tomás al día siguiente me alcanzó en el garaje de la empresa. ¿Sabes lo que está haciendo? Sí, le respondí. ¿Tienes un plan? Dejar que tenga lo que quiere, le contesté. Asintió. Recuérdame nunca jugar ajedrez contigo. Las 2 semanas siguientes cumplí con mi trabajo, pero dejé de hacer lo que no me correspondía, no más arreglos no solicitados, no más mensajes de medianoche sin solicitud formal. No hice anuncios ni confronté a nadie, simplemente dejé de estar siempre disponible. Al mismo tiempo, registré todo lo que Mateo tocaba, sistemas, código copiado y reuniones donde mi trabajo aparecía como suyo. Una noche, cerca de las 2 de la madrugada, en plena subida de trabajo y a solo una semana del Black Friday, estaba en la sala de servidores haciendo lo necesario para que el sistema no se viniera abajo. Había mantenimiento programado y el tráfico explotó justo cuando estaba terminando. Podría haberme ido en ese momento. Estuve a punto. Pero después de tantos años, esos reflejos no desaparecen de un día para otro. Mateo también estaba allí esa noche. En teoría estaba a cargo, pero en la práctica estaba sentado en su escritorio, casi hiperventilando, mirando los monitores llenos de alertas rojas sin entender qué significaban. Salí un momento a recoger una impresión y fue cuando lo vi, un documento boca arriba en la bandeja de la impresora que estaba frente a la oficina de Claudia, la que normalmente usaban para papeles de dirección. Si algo es confidencial, no lo dejas olvidado donde cualquiera puede verlo. El encabezado decía, bonos urgentes para evitar renuncias, confidencial. Era un documento con pagos especiales para que ciertos empleados no se fueran de la empresa. Mateo, bono especial de retención de $55.000. Nuevo título, líder senior de innovación. Gabriel, pago único de agradecimiento de $4.200. Título, arquitecto senior de sistemas. Lo leí 3 veces. $55.000 para el hombre al que yo mismo había ayudado a entrar 8 meses antes. $4.200 para quien había construido el sistema que sostenía todo. No era una diferencia pequeña. Era un mensaje claro. No me sentí sorprendido. Me sentí completamente despierto y ese fue el punto de quiebre. Le tomé fotos al documento, por delante y por detrás, y regresé a la sala de servidores. Mateo seguía nervioso, las pantallas seguían llenas de alertas rojas y el sistema seguía al borde del colapso. Dejé mi credencial boca abajo sobre el escritorio y redacté un correo de renuncia a recursos humanos. Hora exacta, 2:47 de la madrugada. 5 líneas. Renuncia efectiva de inmediato. Todo lo que pertenecía a la empresa quedaba devuelto. Credencial en el escritorio. Computadora, llaves y cajón entregados. Ningún equipo en mi posesión. Acceso cancelado. No se solicitaba negociación. No se ofrecía negociación. Lo guardé en borradores. Luego recogí mi mochila personal. Solo mis cosas. Nada que fuera de ellos. Gabriel, dijo Mateo, con los ojos abiertos de terror. ¿Por qué estás empacando? Mi turno terminó, Mateo. Me colgué la mochila al hombro. Buena suerte. No puedes irte. Estamos en un P1, una alerta máxima, me dijo con voz temblorosa, pero de mandato. Claudia se encargará de ti. Ya no trabajo aquí, le respondí y me fui. Salí por las puertas dobles, pasé junto al póster motivacional del lobby que decía, el trabajo en equipo hace que el sueño funcione, y crucé hacia el aire frío de noviembre. Envié el correo de renuncia desde el estacionamiento a las 2:52 de la madrugada. Tomé captura de pantalla de la confirmación de envío y reenvié ambos correos a mi Gmail personal. Mi teléfono empezó a vibrar antes de que saliera del lote. Bajé el volumen y conduje a casa con las ventanas abajo. Detrás de mí, toda la red de envíos de la costa este comenzaba a oscurecerse. No parpadeando, no funcionando a medias, oscureciéndose. Camiones congelados en muelles de carga en Jersey City. Órdenes detenidas en Atlanta. El sistema de rastreo de más de 3 millones de paquetes desapareciendo del mapa como si nunca hubieran existido. No rompí nada. Simplemente dejé de sostenerlo. Y después de enviar ese correo de renuncia, tenía cero acceso a todo hasta que, eventualmente, se firmara un contrato de consultoría. Cuando llegué a casa a las 3 de la mañana,
Preparé café del bueno y me senté en el porche trasero. El vecindario en silencio, grillos y algún camión en la autopista, probablemente detenido porque el sistema se desmoronaba sin mí. Mi teléfono iluminándose, Claudia 14 llamadas, Mateo 22, alertas de falla crítica. Alerta del sistema, base de datos comprometida. El sistema que construí no estaba mal hecho. No era un error de diseño. Era un sistema delicado. Funcionaba bien mientras la cantidad de usuarios y operaciones se mantuviera dentro de ciertos límites. Pero cuando el tráfico superaba cierto punto crítico, había que intervenir manualmente y ejecutar una serie muy específica de pasos, en un orden exacto. Si esos pasos no se hacían correctamente, el sistema empezaba a confundirse internamente, enviaba información al lugar equivocado, tomaba rutas incorrectas y en cuestión de minutos, un pequeño fallo se convertía en una caída total. Era como una fila de fichas de dominó, si una caía mal, tumbaba a todas las demás. Advertí a la gerencia sobre esto durante 3 años. No fue una vez, fueron reuniones, correos, reportes. Incluso redacté una propuesta formal de 14 páginas explicando cómo reforzarlo para que no dependiera de intervención manual. Claudia apenas miró la portada. No está en el presupuesto, Gabriel. Solo manténlo funcionando. Eso fue exactamente lo que hice. Lo mantuve funcionando. Y sabiendo que algún día podía salirse de control, redacté un documento de emergencia con instrucciones claras, paso a paso, explicando qué hacer cuando el sistema colapsará. Lo dejé guardado en la carpeta compartida de la empresa, accesible para cualquiera que quisiera buscarlo. Mateo no leía documentación técnica. Mateo leía la semana laboral de 4 horas. Mateo veía vídeos en YouTube sobre mentalidad de fundador, mientras el sistema que se suponía que debía supervisar se derretía a su alrededor. A las 3:30 de la madrugada llegó un mensaje de Claudia. Gabriel, contesta el teléfono ahora. Estamos perdiendo dinero. Si no respondes, llamo a Legal. ¿Legal? Su primer movimiento fue amenazar a alguien que se había ido con una mochila y sin nada que les perteneciera. No toqué sus sistemas. No borré un solo archivo. Simplemente me fui. Si eso era suficiente para hacer colapsar toda tu operación, ese no era mi problema. Ese era tu plan de infraestructura. A las 4:15, Isabel bajó. Vio la taza de café intacta y mi teléfono vibrando. ¿Te despidieron? Mejor que eso. ¿Renuncié? Le conté todo. 55.000 para Mateo, 4.200 para mí. 12 años siendo el plan de recuperación de una empresa de miles de millones, tratado como si valiera 4.000. Le conté del memorando que encontré por casualidad en la bandeja de la impresora. De Mateo al borde del colapso frente a pantallas llenas de alertas rojas, sin entender qué estaba pasando. De cómo salí del edificio con una mochila al hombro y sin llevarme nada que no fuera estrictamente mío. Isabel no entró en pánico. Tomó mi teléfono y empezó a leer los mensajes que no dejaban de llegar. Eran de Claudia. Primero exigencias, luego amenazas, abogados, policía, destrucción de carrera. El repertorio completo de amenazas vacías que usan cuando ya no tienen control. Deslizó la pantalla hacia abajo y vio las 22 llamadas perdidas de Mateo. Luego me miró. Tenía una expresión difícil de describir, mitad orgullo, mitad ya era hora. Déjalo quemarse, dijo simplemente. Me dio un beso en la frente y volvió a subir a la cama. A las 4:45 de la mañana, el tono de los mensajes cambió. Pasaron de amenazas a súplicas. Gabriel, sé que los números se ven mal. ¿Podemos hablar? 5 minutos después, Mateo logró empeorar todo. Intentó aplicar una solución que había sacado de internet y terminó provocando que más partes del sistema colapsaran. No sabía realmente qué estaba tocando. Me reí en voz alta. El tipo estaba buscando soluciones de emergencia en Google y aplicándolas directamente sobre el sistema real de la empresa, en ese mismo momento, mientras millones de envíos activos dependían de que todo siguiera funcionando. Eso no es imprudencia. Es negligencia con una barra de búsqueda. A las 5:30 de la madrugada, un supervisor de almacén en Nueva Jersey, a quien conocía desde hacía años, me escribió. Hermano, ¿qué pasó? Tenemos 47 camiones parados. Conductores durmiendo en las cabinas. Las puertas no abren. Me dio lástima. Buen tipo, es marine, siempre traía donas los viernes. Pero ese ya no era mi incendio. Me fui a dormir a las 6 de la mañana, dormí mejor de lo que había dormido en años. Para esa misma tarde, menos de 12 horas después de que me fui, el problema ya no estaba limitado al edificio de la empresa. Velocity no era una compañía pequeña. Se encargaba de las entregas finales, lo que se conoce como última milla, es decir, el tramo final desde el almacén hasta la puerta del cliente, para 3 grandes cadenas minoristas. Si pediste algo por internet en la costa este en los últimos 5 años, era muy probable que uno de nuestros camiones lo hubiera entregado. Cuando nuestro sistema dejó de funcionar, no fue solo un problema interno.
Esa noche, Twitter se llenó de capturas de pantalla de seguimientos vacíos. La gente abría el enlace para rastrear su paquete, y no aparecía nada. ¿Dónde está mi paquete?, se volvió tendencia. Las líneas de atención al cliente colapsaron. 3 horas de espera. Y lo peor, los operadores no podían dar explicaciones, porque el mismo sistema que mostraba la ubicación de los envíos era el que estaba caído. 2 de los clientes más grandes de Velocity activaron lo que se llaman cláusulas de incumplimiento de SLA. Un SLA es un acuerdo de nivel de servicio, un contrato que establece tiempos y estándares mínimos que la empresa debe cumplir. Si no los cumple, paga penalizaciones. En este caso, empezaron a desviar envíos a empresas competidoras para no seguir perdiendo dinero. La acción de la empresa cayó antes de que el mercado abriera oficialmente, en lo que se conoce como premercado. La junta directiva convocó una reunión de emergencia. Al día siguiente, el problema ya no era solo tema de blogs especializados en tecnología o logística. Salió en las noticias nocturnas. Una gran cadena de electrónicos tenía a sus abogados preparando una demanda por incumplimiento de contrato por más de 8 millones de dólares. Ese tipo de pérdida masiva de clientes y dinero no se soluciona con un simple correo pidiendo disculpas. Yo estaba en mi cocina, desayunando huevos revueltos, cuando un sedán negro entró en mi entrada. Placas corporativas. No venía solo Claudia. En el asiento del pasajero había un representante de recursos humanos con un sobremanila en la mano. Más tarde supe que llevaba dentro un borrador para reincorporarme a la empresa, un contrato temporal como consultor externo y un acuerdo de confidencialidad, lo que llaman un NDA, un documento para impedir que hables públicamente de lo ocurrido. Al parecer, el director ejecutivo había ordenado que fueran en persona. Claudia parecía no haber dormido en 2 días. Tenía el cabello recogido con un gancho improvisado, sin maquillaje, el blazer arrugado. Era la primera vez que la veía parecer mínimamente humana. El representante de recursos humanos se quedó dentro del auto, con el motor encendido, como si estuviera listo para salir huyendo. Claudia tocó la puerta. Abrí con café en mano, pantalones de sudadera y una camiseta que decía, pausé mi juego para estar aquí. Gabriel, necesitamos hablar formalmente. Hizo una pausa, tragó saliva. Mateo intentó arreglarlo todo y lo empeoró. Restauró el respaldo equivocado, sobreescribió la mitad de nuestras configuraciones, cambió credenciales, y no documentó nada. El sistema está en peor estado que cuando te fuiste. Di un sorbo lento al café. Suena como un problema de innovación, dije. Deberías pedirle a Mateo que aplique su visión estratégica. Claudia hizo un gesto brusco y levantó el sobre, como si necesitara recuperar el control. Basta, dijo. El CEO me autorizó a ofrecerte un paquete para que regreses. Estamos perdiendo millones. Lo sé, respondí con calma. Vi el memorando de retención. Claudia se quedó completamente rígida. Pálida. Como si se le hubiera apagado el cuerpo. Eso era solo un borrador. Íbamos a revisar tu caso más adelante. Mateo recibió 55.000. Yo recibí 4, la interrumpí. Yo fui quien trajo a Mateo a esta empresa. Entré a tu oficina y lo recomendé personalmente. Hicieron una elección muy clara, pagarle 13 veces más al que habla sobre mi trabajo que al que realmente lo hace. Lo vi en su cara. Sabía que lo había arruinado. Pero ya estaba demasiado atrapada en el desastre como para frenar. Puedo arreglar el dinero, dijo rápido. 30.000 ahora mismo. Hoy. Solo vuelve y arréglalo. Por favor, Gabriel. Si no, lo pierdo todo. Sí, dije. Eso suele pasar cuando construyes toda tu operación sobre la espalda de una sola persona y luego la traicionas. Respiré hondo. Esto se acabó, Claudia. Su expresión cambió. Se endureció. Te demandaremos, dijo. Por negligencia. Por abandono del puesto. Me aseguraré de que no vuelvas a trabajar en logística nunca más. No rompí nada, respondí. Simplemente dejé de trabajar gratis. Y la primera pregunta que hará mi abogado será esta: ¿por qué un empleado asalariado, sin cláusula de guardias ni disponibilidad, fue durante 12 años el único plan de recuperación ante desastres de una empresa multimillonaria? Señalé el sobre que aún sostenía. Llévalo de vuelta al auto. Se quedó quieta unos segundos. Luego se dio la vuelta y caminó hacia el sedán negro sin decir una palabra. El representante de recursos humanos ni siquiera levantó la vista del teléfono. Actualicé mi LinkedIn abierto a oportunidades. Esa misma noche, un par de reclutadores se pusieron en contacto conmigo. Un vicepresidente de ingeniería de un competidor, a quien había conocido en una conferencia 2 años atrás, me escribió. Vi las noticias. Vi tu LinkedIn. Deberíamos hablar. Un ex colega me envió un mensaje: la gente en la industria está conectando los puntos sobre quién mantenía Velocity funcionando. Tu teléfono está a punto de explotar. 12 años de apalancamiento silencioso, y solo hizo falta irme para cobrarlo. El jueves por la tarde, un día y medio después del colapso, recibí una llamada desde un código de área de Virginia.
Era el CEO. Su asistente había intentado contactarme primero por recursos humanos, luego a través del reemplazo temporal de Claudia en el puente de incidentes, hasta que alguien finalmente le dio mi número personal. Solo lo había conocido una vez en 12 años, un apretón de manos incómodo en una fiesta navideña. Fue directo al grano. Las pérdidas estimadas para esa semana ya rondaban los 12 millones de dólares. El comité de auditoría de la junta directiva había convocado una reunión de emergencia. 3 jefes de departamento llevaban desde el miércoles conectados sin parar en una misma llamada de crisis, intentando contener el desastre. Y según me dijo sin rodeos, varias personas dentro de la empresa coincidían en lo mismo, yo era el único que realmente sabía cómo estabilizar el sistema. Esto no es una discusión por salario, le dije. Es un problema de cómo valoran el trabajo. Entonces me informó de los movimientos internos. Claudia había sido apartada de las operaciones. Mateo había sido bloqueado de todos los sistemas y puesto en licencia administrativa, es decir, suspendido temporalmente mientras se revisaba su responsabilidad en lo ocurrido. Ahí quise mencionarle algo importante. Tengo documentación completa de todo, le dije. Cada sistema al que Mateo accedió sin autorización, cada propuesta mía que presentó como suya, cada mensaje donde intentó asignarme tareas. Todo con fechas y capturas. Si la Junta lo necesita para la investigación, se lo envío hoy. Me la puedes enviar sin problemas, respondió sin dudar. Eso nos ayudará a seguir tomando decisiones. Después vino la pregunta clave, ¿qué necesitaría yo para ayudar? No estaba regateando. Estaba poniendo el precio. No quiero recuperar mi puesto, dejé claro. Si quieren que arregle esto, será como contratista independiente. A través de mi propia empresa y bajo mis condiciones, $400 la hora, un mínimo de 100 horas garantizadas, pagadas por adelantado. Trabajo solo. Sin reuniones innecesarias, sin supervisiones, sin reportes constantes. La línea quedó en silencio. Un silencio largo, pesado. Esos son $40.000 por una semana, dijo finalmente. Y sigue siendo barato, respondí, comparado con los 55.000 que le pagaron al tipo que ayudó a romperlo todo. No hubo discusión. El contrato quedó firmado antes de las 6 de la tarde. Mi abogado lo revisó línea por línea y encontró algo importante, una cláusula de no competencia escondida en el párrafo 14. Esa cláusula me habría impedido trabajar durante 2 años en el sector logístico, es decir, en empresas que se dedican al transporte, distribución y entrega de mercancías. En la práctica, me habría dejado sin trabajo en el único campo donde tengo experiencia. Buen intento. Mi abogado la eliminó sin negociar. Los $40.000 llegaron a mi cuenta esa misma noche. Ese jueves por la noche recibí una llamada de un compañero del área de operaciones. Trabajaba cerca de la oficina de Claudia, las paredes eran delgadas. Llevaba semanas guardándose algo. Gabriel, necesito contarte algo sobre Mateo. Y me lo contó todo. La primera reunión privada entre Mateo y Claudia ocurrió dentro del primer mes desde que Mateo llegó a la empresa. Mateo se presentó ante ella como mi traductor. Le dijo que yo era muy bueno técnicamente, pero que no tenía presencia ejecutiva, es decir, que no sabía vender mi trabajo en reuniones de liderazgo. Según él, darle visibilidad a su figura ayudaría indirectamente a todo el equipo. A partir de ahí, empezó a escalar. Mateo comenzó a alimentar a Claudia con una historia cuidadosamente construida. Le decía que yo estaba atrapado en formas antiguas de trabajar, que la empresa necesitaba a alguien que sirviera de puente entre lo técnico y la dirección, alguien que tradujera los sistemas en decisiones estratégicas. Ese alguien era, convenientemente, él mismo. Mateo se fue posicionando como el intermediario de mi propio trabajo. Cada idea que alguna vez compartí con él, en un café, por mensaje o en conversaciones informales, la fue guardando, reorganizando, cambiándole los títulos y presentándola más tarde como propia, con su nombre bien visible arriba. Pero lo peor vino después. 3 semanas antes de que se decidieran los bonos de retención, Mateo se sentó en la oficina de Claudia e hizo su jugada final. Mi compañero lo escuchó todo desde el otro lado de la pared. Mateo le dijo, sin rodeos: Gabriel no se va a ir a ningún lado. Tiene una hipoteca. Tiene hijos. Está cómodo. No necesitas retenerlo con dinero. Está retenido por miedo. Hizo una pausa, y remató. Si vas a poner dinero de verdad, ponlo donde haga diferencia. Ponlo en mí. Esa noche volví a revisar todo con calma. Los mensajes de Slack donde me pidió acceso a mi repositorio y a mi auditoría solo para referencia. El correo que envió a toda la empresa repitiendo, punto por punto, propuestas mías archivadas con las mismas fechas y títulos. El historial del sistema que registraba mi autoría. Y el reporte formal que ya había abierto con tecnología y seguridad. Mientras miraba todo eso, entendí algo que antes me había costado aceptar. Nada había sido casual. La reunión donde intentó dejarme mal no fue improvisada. La presentación usando mis datos tampoco fue un descuido.
Estaba construyendo una narrativa donde él era la visión estratégica y yo solo el técnico que ejecutaba. Él sin rencores, la palmada en el hombro, esto será bueno para ambos. Nada fue espontáneo. Todo estaba calculado. Él pensó que no me estaba dando cuenta. Pero yo estuve prestando atención todo el tiempo. Me senté en mi cocina durante mucho rato después de colgar. Isabel me encontró mirando la pared. ¿Qué pasó? Le conté todo. Se quedó en silencio un momento. Luego dijo: nunca me gustó Mateo. La forma en que hablaba de ti, siempre elogiándote, pero de una manera que te hacía sonar pequeño, como si solo fueras bueno en tu mundito, como decía él. Solo que nunca tuve la prueba, me dijo Isabel. Tenía razón. Confié demasiado en Mateo y no me cuestioné nada de él. Entré a Velocity el viernes por la mañana. 7 de la mañana. Placa de visitante esta vez. 12 años manteniendo ese lugar con vida, y necesitaba una placa de visitante para pasar la puerta principal. Pueblo fantasma. 2 empleados junior que parecían haber estado llorando. La sala de compartir ideas olía a pizza rancia, café quemado y miedo. Pizarras cubiertas de diagramas frenéticos. Alguien había escrito llamar a Gabriel en marcador rojo y lo había rodeado 3 veces. La oficina de Claudia estaba oscura. Puerta cerrada. La placa con su nombre aún ahí, pero luces apagadas. Se rumoraba que la habían retirado de operaciones el día anterior. El escritorio de Mateo estaba vacío. Laptop desaparecida. Placa entregada. La ironía casi me hizo reír en voz alta. Antes de tocar nada, caminé por el piso. Monitores mostrando pantalla azul. Una nota adhesiva en uno. No tocar. Mateo rompió este también. La pizarra del pasillo tenía una línea de tiempo de todo lo que ocurrió. 4 de la madrugada. Gabriel no contesta. Explorando alternativas. 6 de la mañana. Ninguna alternativa encontrada. Tomé una foto de esa pizarra. No por rencor. Por evidencia. Una compañía de $1.000 millones arrodillada. Y la pizarra básicamente decía: no tenemos a nadie más. Eso vale recordarlo. Me senté y me puse a trabajar. La causa raíz era una vulnerabilidad en cascada conocida que había señalado en un informe de incidente en 2021. El mismo informe que Claudia archivó. Mateo lo empeoró catastróficamente al forzar un reinicio completo del sistema en el peor momento posible, desordenando los datos de enrutamiento. Luego restauró la copia de seguridad equivocada, sobreescribió 6 meses de configuraciones y cambió varias credenciales de administrador en medio del pánico, sin anotarlas. El sistema estaba roto. Las configuraciones incorrectas. Y la mitad de los puntos de acceso bloqueados detrás de contraseñas que Mateo ya no recordaba. No fue solo una caída del sistema. Fue como excavar entre ruinas, pieza por pieza, para encontrar que seguía en pie. Pero yo conocía ese sistema como se conoce una casa que uno mismo construyó. Tenía guardada una copia completa de seguridad, actualizada, almacenada aparte por precaución, aunque nunca aprobaron oficialmente el costo de mantener ese respaldo. Sabía exactamente en qué orden debía levantarse todo. No se podía simplemente encender el sistema completo y esperar que funcionara. Primero había que restaurar la base de datos, donde se guarda toda la información. Luego reactivar las rutas internas que dirigen los pedidos. Después el sistema que conecta las aplicaciones entre sí. Y por último, las órdenes activas. Una parte a la vez. Si alterabas el orden, todo volvía a caer. Fueron 6 horas seguidas sin pausa. Sin reuniones. Sin interrupciones. Solo yo y 12 años de experiencia haciendo lo que sabía hacer. A la 1:15 de la tarde, los indicadores empezaron a cambiar de rojo a verde, uno por uno. 3 millones de paquetes volvieron a aparecer en el sistema. Los pedidos en Atlanta empezaron a moverse otra vez. Los camiones en Jersey retomaron sus rutas. Desde la sala de crisis, 2 pasillos más allá, se escucharon aplausos. Alguien gritó de alivio. Yo no reaccioné. No aparté la vista hasta que todo estuvo estable. Antes de irme, hice una cosa más. Escribí un pequeño programa que automatizaba el ajuste de emergencia del sistema, para que no dependiera de que alguien estuviera despierto a las 3 de la mañana. Me tomó 20 minutos. Era exactamente la solución que había propuesto durante 3 años y que siempre fue rechazada con la misma frase: no está en el presupuesto. Lo hice en 20 minutos, con una credencial de visitante colgando de mi chaqueta. A la 1:47 terminé. Imprimí mi factura y la dejé sobre el escritorio del CEO, que estaba al teléfono con lo que sonaba como un miembro furioso de la junta directiva. Levantó un dedo pidiendo un momento, terminó la llamada y me preguntó si ya estaba resuelto. Le dije que todo estaba funcionando, que el sistema ahora podía estabilizarse solo y que nadie tendría que vigilarlo de madrugada nunca más. Que incluso un líder senior de innovación podría mantenerlo en marcha. Se recostó en la silla y me miró largo rato. Dijo que estaban dispuestos a ofrecerme un cargo ejecutivo, salario real, participación en la empresa y un puesto en la mesa de liderazgo.
Me reí. No por amargura. Me reí porque por fin entendía lo ciegos que habían sido. Le dije que me había tenido por 110.000 al año. Que durante 12 años permitió que le convencieran de que no valía la pena retenerme. Que dejó que alguien que no sabía distinguir un servidor de una estantería decidiera que yo valía $4.200, mientras pagaban 55.000 a alguien que no sabía sostener el sistema. Le dije que no tenían un problema de talento. Tenían un problema de lealtad. Y que yo era demasiado caro para arreglar eso. Salí del edificio por segunda vez en una semana. Afuera había sol, aire frío de noviembre y hojas secas en la acera. Me quedé un minuto en el estacionamiento, respirando. Sin alertas. Sin notificaciones. Sin nadie esperando que salvara algo que nunca quisieron mantener correctamente. El silencio era extraño, casi incómodo. Llamé a Isabel y le dije que había terminado. No preguntó cuánto me pagaron ni qué le dije al CEO. Solo dijo que volviera a casa, que prepararía una cena de verdad, con velas. Unas semanas después abrí mi propia consultora. Solo yo, una computadora y 12 años sabiendo exactamente dónde se rompen las cosas en empresas de transporte y entregas. Velocity no se recuperó del todo. La Junta inició una investigación. Descubrieron que Mateo había accedido a sistemas que no le correspondían y congelaron todos los cambios internos mientras revisaban responsabilidades. Claudia fue suspendida y luego despedida discretamente. Mateo fue despedido con causa por representar falsamente sus capacidades y por acceder sin autorización a sistemas durante la crisis. La documentación que entregué, cada correo guardado, cada captura de pantalla de código robado, cada registro de sus accesos no autorizados, selló su suerte. La Junta tuvo evidencia irrefutable de todo lo que hizo. En su expediente quedó registrado que solo confirmarían fechas de empleo si alguien pedía referencias. 2 de sus 3 clientes principales cancelaron contrato, dejando pérdidas de 8 cifras antes de cerrar el trimestre. Meses después, la empresa fue vendida por partes. La flota se dispersó. Los contratos cambiaron de manos. Algunos terminaron con mis propios clientes. El sistema que mantuve vivo durante más de una década fue reemplazado por software estándar comprado en paquete. La mayoría del personal valioso se fue en menos de 3 meses. El CEO se marchó con su indemnización ejecutiva. Claudia anunció en LinkedIn que comenzaba un nuevo capítulo. 200 personas le dieron me gusta. Yo no fui una de ellas. Mateo me escribió un mes después. Oye, ¿podemos hablar? Miré el mensaje largo rato. Pensé en el sofá donde durmió. En los desayunos que Isabel le preparaba. En el peluche que le regaló a mi hija cuando no tenía dónde ir. Pensé en mis hijos gritando «Tío Mateo», cuando su auto entraba en la entrada. Luego recordé la reunión general. Su sonrisa. Sus palabras. Gabriel está demasiado asustado para irse. No desperdicies el dinero en él. Bloqueé su número. Algunos puentes no se queman. Se borran. Unas semanas después, el supervisor del almacén de Nueva Jersey, el exmarine que me escribió aquella madrugada diciendo que tenía 47 camiones parados y conductores durmiendo en las cabinas, me envió un mensaje. Los conductores habían reunido dinero para regalarme una tarjeta de mi restaurante favorito. La nota decía: «Gracias por mantener las luces encendidas todos estos años». La tarjeta está en mi estante. La vieja placa de empleado también, junto a una copia de la factura de $40.000. Las miro antes de firmar cada contrato. No como trofeos, como recordatorios. Recordatorios de lo que valgo. Y de que, después de todo, la vida sigue. Y esta vez, yo sigo con ella, hacia adelante. Gracias por ver. Si aún no te has suscrito, por favor hazlo y activa la campana de notificaciones para mantenerte al día con más historias impactantes de la vida real que suceden a tu alrededor.